Mi esposa, que tenía 7 meses de embarazo, tuvo un parto inducido en nuestro tercer aniversario de bodas. Solo porque creía en un remedio popular poco convencional y usó la placenta para tratar la enfermedad de su primer amor. Yo, que estaba deseando que llegara la sorpresa, solo esperaba su publicación en redes sociales. Mi esposa, acostada en la cama del hospital, tenía el rostro pálido, pero aún lucía una sonrisa feliz. El mensaje decía: haría lo que fuera por ti. En silencio, levanté el pulgar, y mi esposa llamó de inmediato, explicándome con nerviosismo que podíamos tener otro hijo, pero que su vida solo es una. ¿No lo entiendes? Negué con la cabeza y colgué. Te entiendo, pero nunca habrá otro hijo entre nosotros. Apenas 5 días después, Daphne, que acababa de tener un parto inducido, apareció frente a mí. Caminaba pálida, y parecía que la corta distancia de la puerta a la sala la había agotado por completo. Ven a ayudarme. Daphne, como siempre, me dio una orden instintivamente y me tendió la mano, esperando a que fuera a ayudarla. Antes, no la habría dejado dar un solo paso y la habría llevado directamente al hospital para tranquilizarla. Pero ahora, al ver su barriga vacía, seguí respondiendo los correos. Estoy ocupada. No tengo tiempo. Fue una frase extremadamente fría. Yo mismo nunca pensé que algún día le diría esas palabras a Daphne. Después de todo, la amaba profundamente. Daphne tampoco se lo esperaba. No reaccionó durante mucho tiempo. Solo cuando su mano extendida empezó a temblar, la bajó. Era evidente que sentía tanto dolor que un sudor frío le corría por la cara. Solo podía sostenerse la cintura con la mano, pero aún así contuvo su ira y la descargó sobre mí. ¿Cuál es tu actitud? ¿No ves que me duele? Si no fuera por ti, ¿me habría ido corriendo a casa antes de recuperarme? No te importo en absoluto. ¿Así es como un esposo debe tratar a su esposa? Mis dedos sobre el teclado se detuvieron un momento. Realmente no entendía cómo tenía el descaro de decir esas palabras. Después de todo, su estado actual no fue culpa mía. Recordé ese día. Había preparado una sorpresa durante medio mes para nuestro aniversario de bodas. Esperé bajo la lluvia 2 horas, pero no esperé a Daphne, quien me había pedido cita. Solo esperé una actualización de su publicación en redes sociales. Haría lo que fuera por ti. Ahora, nuestros corazones están en sintonía. Mi carne y mi sangre se han fusionado con tu cuerpo, y nunca nos separaremos. No sé cómo llegué a casa hecha un desastre aquel día. Acostado solo en la cama, me quedé despierto hasta el amanecer, y mi corazón se enfrió cada vez más. William, ¿qué es esa expresión en tu cara? Es solo un aborto. ¿De verdad es tan grave? Me ignoras tanto por un pedazo de carne que aún no ha nacido. Si hubiera nacido, habría sido aún peor. Por suerte, lo aborté. Haz lo que quieras. Aunque entendía la intención de Daphne de eludir responsabilidades, seguí escribiendo, pues no quería tener una discusión trivial con ella. Al ver mi frialdad, Daphne suavizó su expresión y susurró una promesa: no es para tanto. De todas formas, tendremos hijos en el futuro. Julián estaba muy grave. De lo contrario, no habría acudido a mí en busca de ayuda. El médico dijo que necesitaba la placenta como medicamento. No podía quedarme de brazos cruzados viéndolo morir, ¿verdad? ¿Doctor? Al oír esto, me dieron ganas de burlarme. Era solo un curandero que salió de la nada, pero lo consideraban un médico milagroso. Sí, no puedes quedarte de brazos cruzados viéndolo morir. Le seguí el juego con indiferencia. Al ver su rostro radiante, al vislumbrar su vientre hundido, aparté la vista como si me hubieran picado. Gracias al grito de auxilio de Daphne, nuestro hijo fue entregado sin dudarlo. Ya tenía 7 meses y era un niño. Estaba completamente formado cuando le indujeron el parto. Lo que Daphne no sabía era que en cuanto vi la ubicación de su publicación en redes sociales que mostraba el hospital ese día, corrí allí presa del pánico, temerosa de que le pasara algo inesperado. Pero cuando llegué al hospital, solo vi al niño que había esperado con ilusión durante 7 meses. Para facilitar el parto inducido, su cuerpo fue cortado en pedazos, retorcido y colocado en una bandeja de hierro fría, cubierto con un paño.
Ni siquiera tuvo la oportunidad de ver el mundo antes de perder la oportunidad de abrir los ojos. Pensando en esto, mi rostro se enfrió aún más, pero Daphne no lo notó y parecía sumamente complacida. Así es. Date prisa y sírveme una taza de agua caliente. No tienes ningún sentido de la consideración. Solo yo puedo soportarte. Se acercó al sofá y se quedó allí, esperando a que la atendiera. Si no hubiera sido por Julián que perdimos a la niña, sin duda la habría cuidado con cariño, sintiendo lástima por ella. Pero ahora, solo respondo con indiferencia, no he terminado de responder mis correos. Tú. Antes de que pudiera terminar la frase, Daphne me interrumpió de repente con una voz chillona. William, ¿puedes parar? El niño estaba en mi cuerpo y puedo hacer lo que quiera con él. Si quiero que muera, no puede vivir. Te preocupas tanto por un pedazo de carne que ni siquiera puede considerarse un ser humano, y ni siquiera cuidas de tu propia esposa. ¿Me consideras una herramienta para la maternidad? De verdad que no esperaba que Daphne pensara así de mí. Cuando se embarazó, estaba tan feliz como yo, celebrando la cristalización de nuestro amor. Incluso en nuestro tercer aniversario de bodas, habíamos quedado en ir a elegir los artículos para el bebé. Pero una sola llamada de Julián la cambió por completo. Hace tanto tiempo que no veo a Julián. Aunque rompimos en aquel entonces, aún nos teníamos cariño. ¿Qué tiene de malo que lo ayude? ¿Por qué te has vuelto tan mezquino ahora? Resultó que su cariño había superado el amor entre nosotros. La última duda en mi corazón desapareció. Cerré mi portátil, me levanté y me preparé para irme. Mientras seas obediente, me cuides y me mantengas en buen estado físico, te daré otro hijo. Ahora, ve a prepararme gachas. Quiero una con camarones y carne magra, sin cebollín. Al oír a Daphne usar a la niña como moneda de cambio para controlarme, no reaccioné en absoluto. Y la expresión de suficiencia de Daphne se congeló en su rostro cuando me vio cambiarme de ropa y abrir la puerta. William, ¿a dónde vas? ¿Quién te permitió irte sin avisar? Vuelve. La voz aguda de Daphne sonó detrás de mí, pero la ignoré y cerré la puerta, bloqueando el jarrón que me lanzaron. Conduje hasta la empresa y muchos de mis compañeros se sorprendieron mucho al verme. William, ¿no habías solicitado el teletrabajo? ¿Por qué estás aquí ahora, cuando ya casi es hora de salir del trabajo? Como el embarazo de Daphne avanzó y su barriga creció, se volvió cada vez más delicada. Para cuidarla, solicité teletrabajar. Todos los días intentaba prepararle comidas nutritivas en casa, satisfaciendo todas sus necesidades, razonables e irrazonables. Pero todos mis esfuerzos fueron en vano. Incluso una vez, después de que le impedí beber alcohol, me echó la culpa, diciendo que todo lo que hacía era por la niña, no por ella. Esa vez, después de acostarla, me quedé sentada en el sofá toda la noche, pensando en fumar para aliviar mi pena innumerables veces. Pero cuando pensé en Daphne, me di por vencida. Por la mañana, hice como si nada hubiera pasado, le lavé la cara y le cociné. Me senté en la oficina, encendí la computadora y le respondí con una sonrisa. De ahora en adelante llegaré puntual. Ya solicité la cancelación del teletrabajo. ¿Y tu esposa? No está a punto de dar a luz. Mi jefe se enteró de que había vuelto a la empresa y corrió a buscarme. Oyó esto por casualidad y no pudo evitar preguntar. El bebé fue abortado. Respondí con indiferencia, y mi rostro estaba tan entumecido que no había rastro de dolor. Después de todo, durante los 5 días que Daphne no estuvo en casa, había ido aceptando esta realidad. Bueno, lamento mucho su pérdida. Al ver que mi jefe estaba un poco perdido, sonreí y le respondí, Henry, ya no tengo más cargas. Acepto participar en el proyecto que me mencionaste la última vez. Bien. Me alegra que puedas recuperarte pronto. No te preocupes. Ya te he organizado el equipo. Solo estoy esperando a que asumas el puesto. Después de que mi jefe se fue, muchos colegas que se llevaban bien conmigo se reunieron. Todos me mostraron compasión y me consolaron. No estés triste. Volverás a tener hijos. Siempre tuve una expresión indiferente y no reaccionaba mucho. Para consolarme, contacté con un abogado. Hola. Por favor, ayúdenme con la división de bienes y a redactar un acuerdo de divorcio.
Después de ocuparme del trabajo atrasado, ya eran las 2 de la mañana. Llegué a casa y me encontré con que Daphne, que debería estar dormida, seguía sentada en el sofá. Seguía en la misma postura que cuando me fui, y su rostro seguía pálido como el papel. Caminé con cuidado alrededor de los pedazos de porcelana rotos en la puerta y estaba a punto de volver al dormitorio cuando pasé junto a ella. Daphne tiró el control remoto sobre la mesa a mis pies, obligándome a detenerme. Pero cuando me giré y la miré, sus ojos se pusieron rojos de repente. ¿Por qué volviste tan tarde? ¿No sabes que no me siento bien? Esposo, me duele el estómago. Por favor, caliéntamelo. Era la primera vez que Daphne me hablaba con tanta humildad desde que se embarazó, y desprendía un aire de necesidad. Antes, solía pedirme que saliera a comprarle comida en mitad de la noche, o descargaba su ira conmigo a cada instante. Pero considerando sus dificultades, lo soporté todo. Ahora, sin embargo, ya no lo tolero. Estás en esta situación y no es culpa mía. Deberías ir con quien creas que es el responsable. Respondí con indiferencia y aparté la mirada. Inesperadamente, Daphne montó en cólera. No sé de dónde sacó la fuerza, pero se abalanzó justo delante de mí. Con una sonora bofetada me cayó en la cara. William, te he dado una salida. No seas desagradecido. Te lo he explicado tantas veces. ¿Por qué sigues quejándote? Y has vuelto tan tarde. Es solo un pedazo de carne que ni siquiera tiene derechos humanos. ¿Qué suerte tiene de que pueda salvar a Julián? ¿Por qué eres sarcástico? Me llevé la lengua a la mejilla dolorida y mis ojos ya estaban helados. Solo digo la verdad. Como a ti no te importa nuestro hijo, no hay necesidad de continuar esta relación. Saqué un fajo de documentos de mi bolso y se los puse a Daphne. Aquí está el acuerdo de divorcio. Fírmalo. Le di el bolígrafo y la animé suavemente. Pero Daphne abrió mucho los ojos y retrocedió 2 pasos involuntariamente. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres divorciarte de mí? Preguntó incrédula, casi perdiendo el equilibrio. Sí. Reconocí su pánico y afirmé con calma. No, no lo firmaré. De repente, Daphne arrebató el acuerdo de divorcio y lo hizo trizas frenéticamente. Esposo, es solo un hijo. Podemos tener otro. Por mucho que discutamos, no podemos divorciarnos, ¿verdad? Me tomó del brazo nerviosamente y me miró con sus ojos inocentes, suplicante. Esposo, ¿todavía te duele? Lo siento. No debí haberte golpeado. Daphne me acarició la marca aún roja en la cara y me habló con lástima. Pero en respuesta, simplemente me quité la mano de encima y volví a la habitación a descansar sola. A la mañana siguiente, al despertar, descubrí que Daphne no estaba en casa. Después de terminar de fregar, su voz resonó de repente desde la puerta. Esposo, ven a ayudarme. ¿Miras lo que te compré? Miré y vi que Daphne llevaba varias bolsas de plástico en las manos, llenas de todo tipo de desayunos. Al ver que no me movía, no se enojó. En cambio, ella sola puso el desayuno en la mesa frente a mí. Fui a comprarlos especialmente temprano por la mañana. Están recién hechos y aún calientes. Pruébalos rápido. Daphne me puso los palillos en la mano y me animó con entusiasmo. Pero mi mirada se posó en el fondo de la bolsa, donde se veía una pequeña esquina de una pegatina especial para llevar. Estas son todas tus comidas favoritas. Fui a varias tiendas a comprarlas todas. Mi cuerpo ni siquiera se ha recuperado. Antes de que pudiera terminar, Daphne se tragó el resto de sus quejas y me miró con cautela. Observé el desayuno, aparentemente suntuoso, pero pensé que era hipócrita. Era alguien que incluso me pedía que la alimentara mientras comía. ¿Cómo pudo haber ido a comprar la comida ella misma? Además, había algunos alimentos que odiaba. No como cebolletas. Dejé los palillos y dije en voz baja. No puede ser. Recuerdo que te gustan. Incluso le pedí al jefe que le añadiera más a cada plato. Me giré para mirar a Daphne. Su voz se volvió cada vez más suave, y su rostro palideció cada vez más. Es a Julian a quien le gustan las cebolletas, ¿verdad? Le expliqué la respuesta con claridad,
y ella, de inmediato, con culpa, tiró todo el desayuno a la basura. ¿Te lo comas o no? Te invité a desayunar por bondad, y aún sospechas de mí. Considera mi sinceridad un desperdicio contigo. La vi volverse loca en silencio, la vi disimularlo todo con ira. Era su truco habitual, pero ya no caía en la trampa. Justo cuando Daphne no sabía cómo salir de aquella situación incómoda, de repente sonó un tono de llamada específico. Sacó rápidamente su teléfono, incluso con aspecto un poco nervioso. Hola, Julián. ¿Qué te pasa? No te preocupes. Iré enseguida. La puerta se cerró de golpe. Daphne todavía llevaba pantuflas cuando salió corriendo, y ni siquiera me pidió que la llevara como solía hacer. Aparté la mirada de su figura que se alejaba. Había repetido esta acción muchas veces en el pasado. Desde que Daphne supo que Julian estaba enfermo, había estado frunciendo el ceño todo el día y realmente preocupada por él. Siempre la consolaba considerando su condición física, pero no servía de nada. Incontables veces me obligaba a llevarla al hospital a visitar a Julián. Incontables veces me obligaba a esperar afuera de la puerta y a observar cómo su figura desaparecía en la habitación. Pero esta vez, no la esperaría ansiosamente en la puerta. Me levanté, recogí mi abrigo y también salí. Ya que he decidido separarme de Daphne, naturalmente tengo que actuar. ¿Hola? Por favor, cancelen la decoración de la habitación de bebé que reservé. ¿Hola? Cancelen el programa de rehabilitación posparto que reservé para dentro de 3 meses. Mi dedo se posó sobre el último número de teléfono. Tras dudarlo un momento, lo marqué. No volveré a pedir anillos aquí. Puedes encargarte tú mismo del anillo que no te quitaron este año. Cuando me casé con Daphne, le prometí regalarle un anillo nuevo en cada aniversario de bodas como símbolo de nuestro amor eterno. Desafortunadamente, el anillo de este año sigue guardado en esa caja porque la dueña de la casa no estaba. Ese anillo lo diseñé yo misma. Me llevó medio mes completar el borrador del diseño y estuve pendiente del proceso de producción en todo momento. Ahora, nunca verá la luz. Después de resolver estos asuntos triviales, concerté una comida con mi socio. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Por fin has decidido volver al trabajo? ¿Qué te parece este nuevo proyecto? Le di la mano a Mia y le dije con una sonrisa, por eso estoy aquí para hablar de ello contigo. Mia es una vieja amiga mía. Nuestras dos familias han sido vecinas durante muchos años, y después empezamos nuestras carreras juntas. Pero como Daphne desconfiaba mucho, me distancié de ella durante mucho tiempo. ¿Quieres ir a lo grande con este nuevo proyecto? Soy muy optimista sobre ese terreno al este de la ciudad. Mia sonrió radiante y extravagante, y comprendí su indirecta. Sentí una cálida sensación en el corazón. Ya que te has encargado de todo, sin duda haré mi parte. Arqué las cejas e intercambié una sonrisa con ella. Tras definir nuestros objetivos de cooperación en pocas palabras, empezamos a charlar y a comer. Pero durante la conversación, ambos evitamos conscientemente el tema de Daphne. Pero entonces su figura apareció de repente frente a mí. Esposo, te he estado buscando tanto tiempo. Daphne se acercó con una mirada lastimera, miró a Mia, y sorprendentemente, no se enojó. Esposo, tengo algo que decirte. Dile que se vaya. Le hice señas a Mia con la mirada para que se fuera. No era porque obedeciera a Daphne, sino porque temía que se volviera loca y lastimara a Mia. Al fin y al cabo, cuando se enoja, desahoga sus emociones sin miramientos. Daphne apartó a Mia y se sentó a mi lado. Esposo, tengamos otro hijo. Al ver el rubor en la cara de Daphne, me sorprendí un poco. ¿Por qué?, pregunté instintivamente, sin esperar subestimar su desvergüenza. Daphne se mordió el labio inferior, me miró con cierta vacilación, pero aún así habló. El médico milagroso dijo que una sola placenta podría no ser suficiente. Me levanté bruscamente, sintiendo una densa sensación de náusea por el contacto con Daphne. Nunca pensé que se atrevería a decir algo así. Por Julian, ni siquiera le importaba su fortuna. Se consideraba una herramienta, y ahora me pedía que yo también lo fuera. Daphne pareció desconcertada por mi fuerte reacción y retrocedió involuntariamente. Pero debido a mi larga tolerancia a su comportamiento irrazonable, instintivamente hizo un puchero de insatisfacción.
¿Por qué reaccionas con tanta vehemencia? ¿No te mencioné antes que ibas a tener otro hijo? Además, yo seré quien lo gestará y dará a luz. Soy yo quien sufrirá, no tú. ¿Qué tiene de malo que me ayudes? Mi rostro se ensombreció por completo y mi mirada era gélida. Daphne lo hacía parecer tan fácil, pero cuando estaba embarazada, era como alguien que blandía un arma extremadamente afilada, lo que le daba el coraje para actuar con imprudencia. Cuando mis padres supieron que estaba embarazada, quisieron venir a cuidarla. Los dos viajaron hasta aquí, pero ni siquiera pudieron entrar. Estuvieron sentados afuera durante 5 horas. Cuando la interrogué, Daphne simplemente dijo con indiferencia, estaba dormida y no oí los golpes. Al final, mis padres volvieron corriendo a casa esa misma noche porque ella no los dejó quedarse ni una noche. Voy a derribar esa habitación lateral y convertirla en un cuarto de juegos para el bebé. Si le llega el olor a ancianos, será malo para el bebé. Al ver que permanecí en silencio, Daphne ya no pudo mantener su porte imponente. Tuvo que bajar la voz y suplicar en voz baja. William, esta vez sí que daré a luz al bebé como es debido. Después de que nazca, le daré la placenta a Julian de nuevo. El médico milagroso dijo que Julian pierde la vida cada día y que solo el poder de la medicina puede salvarlo. La placenta anterior no durará mucho. Una vez que se agote, Julian estará en estado crítico. William, sé que eres una persona amable. Vamos a darle una mano. ¿Una persona amable? Miré a Daphne y evité la mano que me tendía. Antes, era porque la amaba que parecía obediente y sumiso, como una persona amable. Pero ahora las cosas son diferentes. Además, si ser amable significa que la otra parte se aprovechará y presionará para obtener más, entonces no me importa ser mala persona. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Para mí, solo es un extraño. Si quieres tener un hijo, busca a alguien que esté dispuesto a tenerlo contigo. Primero que nada, definitivamente no seré yo. Daphne abrió mucho los ojos y su voz se quebró de ansiedad. William, ¿qué quieres decir? Soy tu esposa. Si no tengo un hijo contigo, ¿con quién más lo tendría? ¿Me estás empujando hacia otra persona? Una lágrima rodó por el rabillo de su ojo, luciendo tan lastimera. Pero cuando pensé en la coerción e insaciabilidad detrás de esa lágrima, mi expresión se volvió aún más fría. Y las frecuentes miradas curiosas a nuestro alrededor me hicieron fruncir el ceño involuntariamente, y solo quería deshacerme de ella cuanto antes. ¿De verdad me lo has recordado? Tengo muchas copias del acuerdo de divorcio. Tómate un tiempo para firmarlo y nos divorciaremos. Claro, si no quieres, todavía tengo muchas maneras de lidiar con esto. Después de decir eso, ignorando las llamadas de Daphne, tomé la iniciativa de pagar la cuenta y marcharme. En cuanto subí al coche, contacté con mi abogado y mi asistente. Usé todos los medios necesarios para que firmara el acuerdo de divorcio lo antes posible. Desde ese día, no volví a casa. En cambio, encontré un nuevo lugar para vivir. Justo al lado de la casa de Mia. Era una casa que había comprado hacía mucho tiempo. Pero como a Daphne siempre le disgustó Mia, busqué otro lugar para nuestra boda. Después de dejarle todo al abogado, no pregunté mucho. Me despertaba naturalmente todos los días y ya no tenía que madrugar para atender a Daphne. Así seguía hasta ese día, cuando recibí una llamada repentina. William, ¿puedes venir? Quiero hablar contigo en persona sobre el divorcio. La voz de Daphne, con un tono lastimero y sollozante, llegó a mis oídos, y me causó una sensación extraña. Estos últimos días, no me había llamado ni me había enviado un solo mensaje. Ahora que había dejado atrás la superficialidad, ya no podía fingir que no había pasado nada. Después de pensarlo un rato, hablé. De acuerdo. Espero que puedas firmar el acuerdo de divorcio cuando nos veamos. La llamada terminó e inmediatamente después me enviaron un mensaje para compartir mi ubicación. Fue en el hospital. Cuando corrí a la sala que ya conocía, Daphne seguía siendo quien me abrió la puerta. No parecía estar en buen estado. Tenía ojeras y el pelo seco y amarillento. Al verme, forzó una sonrisa, pero al final pareció más fea que llorar. Estos últimos días, habíamos acordado tácitamente no molestarnos, e incluso se respiraba un ambiente de guerra fría. Claro,
fue una decisión unilateral por parte de Daphne. Antes, siempre era yo quien cedía primero y agachaba la cabeza para hacer las paces con ella. Pero ahora, ya me había rendido, así que, naturalmente, no me afectaría. De hecho, estaba aún más radiante que antes. Después de que firmes el acuerdo de divorcio, me iré. La miré y le dije sin rodeos, sin querer perder más tiempo con ella. Pase primero. Daphne me invitó, pero apartó la mirada y no respondió directamente a mis palabras. Era la primera vez que entraba en esta sala, y también la primera vez que veía a Julian. En el pasado, según mi impresión, solo existía en las palabras de Daphne. Incluso si comía un grano de arroz más, Daphne me lo contaba con alegría, transmitiéndome su alegría. Ahora que por fin lo veía en persona, comprendía mejor su grave enfermedad. Estaba pálido y demacrado, con las mejillas hundidas, y tenía una gota de orina adherida a él. Tras hacerme pasar, Daphne se acercó rápidamente a la cama de Julian, con cara de no separarse de él ni un instante. Contempló el rostro pálido de Julian y casi se le llenaron los ojos de lágrimas. El dolor la envolvió por completo. Y yo, como un extraño, me quedé al pie de la cama, observando el amor entre mi esposa y su primer amor. William, ya viste cómo es Julian. Tiene una enfermedad estomacal y necesitan que le estirpen la mitad del estómago. La placenta anterior ya había mejorado su condición, pero no sé qué ha pasado estos últimos días, y su condición ha vuelto a empeorar. Cuanto más hablaba Daphne, más triste se ponía, e involuntariamente entrelazó sus dedos con los de Julian. Pero solo di una respuesta débil. No tiene nada que ver conmigo. Daphne se giró de repente hacia mí, abriendo mucho los ojos, como si no esperara que respondiera así. Has visto claramente la situación de Julián con tus propios ojos. ¿Por qué eres tan cruel? Esta es una vida. ¿Cómo puedes quedarte de brazos cruzados viéndolo morir? ¿Acaso nuestro hijo no era una vida? No pude evitar gritar furioso. Las emociones que había reprimido durante tanto tiempo finalmente estallaron. Al ver a Daphne aturdida por mi grito, me tranquilicé y recuperé mi indiferencia. Aunque muera ahora, no tiene nada que ver conmigo. Además, acepté venir aquí por el acuerdo de divorcio. Fírmelo rápido y me iré en cuanto lo hagas. Cuando se mencionó el divorcio, Daphne finalmente dejó atrás su actitud irrazonable y a regañadientes. Sacó el acuerdo de divorcio de su bolso. Estos últimos días, siempre ha habido gente esperando en mi puerta, obligándome a firmar. Tú lo arreglaste, ¿verdad? Me miró directamente, y yo ni lo admití ni lo negué, e incluso me impacienté. Sí. Parece que funcionó bien. Debería darles una recompensa. Daphne se quedó sin palabras al instante y soltó una risa amarga. Incluso me persiguieron hasta el hospital y casi molestan a Julián. ¿Cómo no iba a firmar? Sin embargo, tengo una petición. Apretó el acuerdo de divorcio con fuerza y me confrontó. Tienes que pagar parte de los gastos médicos. Me reí, sintiendo que los recuerdos de mi amor con Daphne en el pasado eran como burbujas falsas. Estallarían al más mínimo roce. Bien. Dámelo. Dejé de lado mi desprecio y me acerqué a Daphne con indiferencia. Le sorprendió un poco que aceptara tan fácilmente. Tras dudarlo un momento, estaba a punto de entregarme el acuerdo de divorcio. Y justo en ese momento, Julián despertó, ni demasiado temprano ni demasiado tarde. Daphne, no tienes que esforzarte tanto por mí. No valgo la pena. En mi estado actual, probablemente no me quede mucho tiempo. No puedo darte la felicidad ni el futuro que deseas. Julián entreabrió los ojos. Aunque estaba débil, aún tenía una mirada de profundo cariño en su rostro. No importa, Julián. Solo quiero que vivas bien. No espero nada más. Julián se giró hacia mí con dificultad, y la tenue luz en sus ojos se apagó. Debes ser el marido de Daphne. Rompimos por error en aquel entonces, y ella siempre lo ha lamentado. Y ahora ya no quiero verla sacrificarse por mí. Es un poco testaruda. Deberías ser más tolerante con ella y no hacerla llorar. Y gracias por tu hijo. No te preocupes, no dejaré que se sacrifique en vano. Cuando me recupere, seré su padrino y le erigiré un monumento. Había lágrimas en los ojos de Daphne y estaba profundamente conmovida.
Pero mi rostro se enfrió aún más. No eres digno. Agarré el acuerdo de divorcio y me di la vuelta para irme de aquel espacio sofocante. Al salir, me encontré con una enfermera. Al verme salir de la sala, pensó que era de la familia y me enseñó el historial médico de Julian. Familiares, por favor, presten atención. No permitan que el paciente siga bebiendo alcohol. Su condición había mejorado con mucha dificultad antes, pero luego bebió alcohol y tomó muchos tónicos. Su cuerpo simplemente no lo soportó. Examiné cuidadosamente el historial médico de Julián y noté que acababa de tener un caso grave de gastroenteritis e indigestión. Combinado con mi observación en la sala hace un momento, tuve una idea. Así que me marché. Tras conseguir el acuerdo de divorcio, tramité rápidamente el asunto con Daphne. Por el bien de Julian, ella abandonó el matrimonio voluntariamente sin llevarse ninguna propiedad. Pero durante este proceso, Daphne me llamaba constantemente para instarme a pagar los gastos médicos. De vez en cuando, también me enviaba información sobre la situación de Julian, llorando y contándome lo mal que se sentía. Pero no esperaba que esto solo me alegrara. Envié gente a vigilar a Julián las 24 horas del día y retrasé deliberadamente el pago de los gastos médicos. Un mes después, finalmente reveló su verdadera naturaleza. Mi gente le tomó fotos emborrachándose en una taberna. Desde que descubrí que tenía problemas con la bebida, supe que este momento llegaría tarde o temprano. Guardé el teléfono. Dejé de mirar el flujo continuo de fotos que enviaban y seguí hablando del nuevo proyecto con Mia. Después de conseguir este terreno, podemos obtener al menos esta cantidad de ganancias. Me hizo un gesto con los dedos. Lo comprendí al instante y sonreí mientras presionaba dos de sus dedos, diciendo, entonces me quedo con esta parte. Gracias, Mia, por darme esta oportunidad. Inesperadamente, Mia hizo un puchero y como cuando era niña, de repente preguntó con desaliento, ¿de verdad tienes que ser tan formal conmigo? Somos amigas desde hace décadas, y sigues siendo tan educada. Además, ¿quién te pidió que hicieras concesiones? Son solo 100 millones de yuanes. No soy tan codiciosa como para no poder desprenderme de ella. ¿Qué hay de malo en dártela? El comportamiento de Mia me recordó nuestra inocente amistad de la infancia. En aquel entonces, íbamos juntas a la escuela y jugábamos, como una pareja de enamorados. Mucha gente a nuestro alrededor pensó que acabaríamos juntos, pero nunca rompimos el hielo. Porque nos conocíamos demasiado bien, tanto que no distinguíamos entre la amistad pura y el amor. No fue hasta que Daphne apareció de repente en mi vida y poco a poco me enamoré de ella. Entonces, de repente, me di cuenta de que Mia llevaba mucho tiempo lejos de mí, y en ese instante, sentí algo vagamente. Al volver a ver su rostro familiar, el corazón me dio un vuelco. Sonreí y le respondí con un poco más de naturalidad. Bien, entonces lo dividiremos equitativamente. Ganaremos este dinero juntos. Tras sonreír, Mia se relajó cada vez más y empezó a charlar sin parar. Sin embargo, mi expresión nostálgica se congeló cuando Daphne apareció de repente. En ese momento, parecía poseída, con los ojos apagados, cubierta de manchas, y no paraba de murmurar. «Julián, ¿dónde estás?» Al verme, dio un paso adelante con entusiasmo y no dejó de sacudirme el brazo. ¿Sabes a dónde fue Julián? Solo estuve fuera 3 días, y desapareció de repente. No lo encontré por ningún lado. Me quité la mano de encima y miré el lugar donde me había tocado. Para mi sorpresa, encontré varias manchas oscuras de sangre. Solo entonces noté que los dedos de Daphne estaban llenos de sangre. No sé, respondí con frialdad, lo que la hizo gritar de repente. ¿Cómo no lo sabías? La enfermera dijo que Julian desapareció pocas horas después de que el hospital enviara el recordatorio de pago. Si no fuera porque tú debías las facturas médicas, ¿por qué se habría ido solo? ¿Debiendo? Daphne, entiéndelo bien. No le debo ni un centavo a Julian. En cambio, le debe la vida a mi hijo, y tú también. Daphne se quedó atónita por un momento, y su mirada se aclaró por unos segundos. Luego suavizó la voz y me suplicó, William, sé que tienes la habilidad. Por favor, ayúdenme a encontrarlo. Díganle que encontré unos tónicos para él y que esta vez seguro que puedo curarlo. Me fijé en el bolsillo abultado de Daphne.
Una punta de algo sobresalía, roja, y parecía palpitar. Recordando lo que ella llamaba tónicos, de inmediato tuve una idea, y una oleada de asco me invadió. ¿De verdad quieres saber dónde está?, pregunté con malicia. Tras ver a Daphne asentir con entusiasmo, le di mi teléfono. Compruébalo tú mismo. Después, protegí a Mia y me fui, pues no quería que viera semejante espectáculo. Cuando llevaron a Julian ante Daphne, seguía balbuceando, borracho. Y desde que le di mi teléfono, había estado cabizbaja, callada, como una marioneta. Daphne, Daphne, dame dinero para beber. Quiero más. Julian arrastraba las palabras, retorciéndose en el suelo y tirando constantemente de las piernas de Daphne. Daphne, que había permanecido en silencio, finalmente hizo un movimiento. Levantó lentamente la mano, con los nudillos blancos, y luego le lanzó el teléfono a Julian a la cara. ¿Cómo pudiste mentirme? ¿Cómo pudiste ser alcohólico? Daphne lloraba a mares, gritaba y golpeaba constantemente a Julian, quien aullaba con las manos cubriéndose la cara. Y yo me quedé allí de pie, observando en silencio, como si no tuviera nada que ver con su pelea. Claro, sabía por qué Daphne estaba tan enojada. Porque tenía un padre alcohólico que le pedía dinero para beber todos los días. Cuando estaba borracho, la golpeaba y la regañaba a voluntad. Y su madre había muerto de cáncer gástrico a temprana edad debido al exceso de trabajo y una dieta irregular, sin siquiera intentar recibir tratamiento. Porque su padre había vaciado la casa de todas sus pertenencias y había desaparecido. Así que, cuando vio que Julian tenía un problema estomacal, Daphne temió que la pesadilla se repitiera. Para compensar el arrepentimiento, depositó todas sus esperanzas en él. Pero ahora, la verdad había salido a la luz. El problema estomacal de Julián se debía al consumo excesivo de alcohol. Incluso fingió estar gravemente enfermo para conseguir alcohol a cambio de dinero. Daphne se desplomó y gritó. Golpeó a Julian hasta dejarlo morado, e incluso sacó del bolsillo el trozo de carne ensangrentado envuelto en film transparente y se lo metió en la boca. Para curar tu enfermedad, sacrifiqué a mi hijo. Incluso fui hasta el campo a buscarte una placenta fresca. ¿Pero por qué bebiste? ¿Crees que puedes estar a mi altura? Cómete. Cómelo. ¿Por qué no te lo comes? La escena era extremadamente sangrienta. Julián, que había recuperado el sentido, apartó a Daphne y empezó a maldecir. ¡Fuera de aquí! Estás siendo sentimental. ¿Quién quiere eso? Es asqueroso. Estás loca. Si no fuera por tu obediencia y facilidad para engañarte, ¿crees que me molestaría contigo? Julián se arrancó la máscara de cariño y le rugió a Daphne con el rostro desencajado, para luego estallar en carcajadas. Sigues siendo tan estúpida como antes. Incluso te divorciaste por mí. ¿Crees que te querría? ¿Soy de los que querrían a una mujer de segunda? La mirada apagada de Daphne se posó en mi rostro, y el miedo se dibujó de repente en su rostro. Ni siquiera respondió a la burla de Julian, sino que corrió hacia mí, sollozando. William, ¿yo? Abrió la boca, pero ni siquiera se le ocurrió una excusa. Al fin y al cabo, todas sus acciones pasadas eran prueba evidente de su culpa. No digas nada más. Entiendo lo que quieres decir. Mirando fijamente los ojos de Daphne, que de repente se iluminaron, pronuncié con calma, es imposible. Ni el perdón ni la reconciliación eran posibles. Porque el William que se compadecería de Daphne y la cuidaría había sido destruido por sus propias manos. Ignorando a los dos que volvieron a pelear, me di la vuelta y me fui sin piedad. Sin embargo, no esperaba que la próxima vez que supiera noticias sobre Julian, fuera sobre su muerte. ¿Quieres decir que empujaste a Julian al río mientras estaba borracho y lo hiciste parecer un accidente? Ya estaba un poco molesto porque Daphne me había sacado de la fiesta. Al escuchar esta noticia, fruncí aún más el ceño. William, ¿no estás contento? Vengué a nuestro hijo. Una vida por otra, es justo. Daphne me miró con cautela, esperando mi reacción. Pero lo único que recibió a cambio fue mi burla. Debí haberlo visto claro antes. Así que eres tan estúpida. ¿Crees que lo has hecho perfecto? ¿Crees que no te denunciaré? Entonces sí. Daphne se acercó un paso más, repentinamente con una excitación inexplicable.
Estaba apostando. Pero estaba destinada a perder. Sí. Con esta palabra firme, destrocé todas sus pretensiones. Mataste a nuestro hijo con tus propias manos. ¿Cómo piensas pagarlo? Asesino. Daphne palideció de repente y no dejaba de negar con la cabeza y disculparse. Lo siento. No fue mi intención. De verdad que no. La observé fríamente mientras se volvía loca, y de repente la vi quitarse el anillo del dedo y sostenerlo frente a mí. William, ¿recuerdas este anillo? Lo diseñaste tú mismo y me lo regalaste en nuestro primer aniversario de bodas. Es el que más me gusta y siempre lo he conservado. Ni siquiera me lo quité después de divorciarnos. Todavía recuerdo que dijiste entonces que con este anillo podrías perdonarme un error. Ahora te lo devuelvo. ¿Podemos empezar de nuevo? Daphne sonrió, y la inocencia y la belleza de cuando la conocí aparecieron de repente en su rostro. En aquel entonces, me atraía esa sensación palpitante. Pero ahora, simplemente sentía asco. Porque había visto su corazón podrido escondido bajo la superficie. Ni siquiera me molesté en decirle una palabra y volví hacia la animada multitud. ¿Dónde has estado? ¿Por qué regresas ahora? Mia, con un vestido y una copa de vino en la mano, se acercó a mí y exhaló suavemente. Nada. Acabo de presenciar la caída de alguien. Mia sintió curiosidad al instante, pero yo tomé un sorbo de vino y sonreí sin decir nada. Por el rabillo del ojo, Daphne ya no estaba en ese rincón oscuro. Cuando Daphne fue enviada a prisión, me rogó que la dejara ver. Pero no respondí a ninguna de sus llamadas. Ese día, el sol brillaba con fuerza. Era el día en que se finalizó el proyecto y también el día en que se inauguró el nuevo proyecto inmobiliario. Con las tijeras en la mano, Mia y yo nos paramos una a cada lado y cortamos la cinta inaugural del nuevo proyecto inmobiliario. Entre los vítores y el sonido de los petardos, Mia y yo nos miramos y no pudimos evitar sonreír. En ese momento, mi teléfono vibró de repente. Apareció un mensaje de texto vago en la barra de notificaciones. Lo siento. Lleno de un arrepentimiento sin fin.